¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es día viernes 23 de febrero, dando las gracias al Señor por el privilegio que nos da de saludarles y de venir a compartirles otro estudio más de la lección de la escuela sabática, el cual consiste en un resumen de lo que ha sido los días anteriores, desde el domingo que empezamos esta lección, destacando puntos importantes. Yo quiero agradecer a todos aquellos que bondadosamente atendieron el llamado de participar en la obra, aportando los recursos que se les pidió para predicar en miles de hogares las 24 horas del día a través de en los 4 canales de televisión rentados que tenemos y la radio también. Gracias a todos los que respondieron al llamado, pero todavía hoy lo pueden hacer. En la pantalla están las maneras de cómo usted puede mandar ese diezmo, ofrenda o donación especial que permiten poner el pan de Dios en los hogares de miles de personas que hay aquí en 4 grandes ciudades de los Estados Unidos. Hermanos, hoy usted puede ponerse a cuentas con el Señor también. Si ha reconocido que Él es el dueño de todo y hay que entregarle el diezmo, usted lo puede colocar en este ministerio. O si usted quiere ser una persona generosa y dice, yo quiero dar un donativo, quiero dar una donación para que ustedes sigan predicando o para que atiendan a esos enfermos gratis que atienden en Shepherd, en el Centro Estilo de Dios. Hoy es el día, hermanos, para hacerlo llegar. Tomen nota, aquí hay varias formas, pero agarren el número de teléfono 214-881-4029, WhatsApp más 1-214-881-4029, y tanto aquí de los Estados Unidos como del mundo entero pueden hacerse partícipes de apoyar esta obra llamando y pidiendo información más detallada sobre las formas que aparecen en la pantalla. Aquí los diezmos trabajan predicando 24/7, las ofrendas trabajan llevando esta obra médica misionera gratis en Shepherd con los enfermos que se atienden ahí. Y las donaciones especiales trabajan para eso mismo y también para ampliar el proyecto médico misionero en su segunda etapa de construcción. Muchas gracias a los que nos apoyen hoy o mañana sábado, a los que sigan siendo fieles con Dios y no dejen esta obra que hacemos en este lugar. Pero aprovecho para decirle a los televidentes del canal 52.7 del área de Dallas y sus alrededores que vengan con nosotros a la ciudad de Irving, Texas, a la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, donde tendré el privilegio de predicar este sábado. Desde las 9 de la mañana en adelante, adoraremos a nuestro Dios con el estudio de la lección de la escuela sabática y posteriormente su servidor a eso de las 11 presentará el mensaje de Dios para nuestras vidas. A todos los que vivan en la ciudad de Irving, Texas, Grand Prairie, Arlington, las ciudades vecinas en Dallas, que miran nuestro canal 52.7, les invitamos para que vengan y adoren a Dios con nosotros y le demos honra y gloria al único que se la merece, al Dios Todopoderoso. Les esperamos este próximo sábado. Ya está el hermano Ángelo aquí conmigo para hacer el resumen de hoy. Bienvenido, hermano. Pastor, contentos de que ya hoy es viernes. De antemano a usted que nos mira, nos escucha, feliz sábado. Que el Señor te bendiga. Prepárate para encontrarte con tu Señor. Mañana no dejes de congregarte, si puedes congregarte. Y a toda esa linda iglesia del aire, Dios me le bendiga y feliz sábado. Estoy seguro que mañana el Señor, y desde hoy, desde esta noche, el Señor comenzará bendiciéndole. Esta noche comenzamos con el programa de la recibida de sábado. También mañana estaremos transmitiendo los diferentes servicios de las diferentes iglesias. Así que no te quedes sin tu bendición. Prepárate para encontrarte con Dios. Queridos, no te olvides de darle me gusta, comparte, comenta y suscríbete. Gracias a todas esas personas que todos los días se proponen ayudarnos también en esta área. Quiero recordarte, aquí tenemos la Biblia. Hoy vamos a tener, como todo viernes, un resumen de la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Estamos trabajando el libro de Hebreos todo este trimestre. Y esta semana el autor ha seguido con el verso 8, finalizando, por decir así, o la segunda parte del verso 8. Y hemos estado hablando del antiguo pacto. Así que lee tu Biblia y sigue creciendo en la palabra. No te olvides también, hermanos, que en esta semana nosotros hemos sido bendecidos por esta lección. Compártela con otros
para que también puedan ser bendecidos. Pastor, vamos a orar porque tenemos un resumen interesante de esta linda semana. ¿Oramos? Amén. Amado Padre, te damos gracias porque en esta semana usted ha sido con nosotros. Gracias porque hemos caminado a través de ella y hemos sentido su Santo Espíritu cada día. Nos ha hablado al corazón y nos ha hecho saber que sin ti nada podemos hacer. Señor, gracias porque en el antiguo pacto estaba plasmada las condiciones para que nosotros fuéramos mejor y poder recibirlo cuando usted apareciera. Le damos ahora entrada para que usted nos ponga en su corazón también el nuevo pacto y podamos seguir avanzando y creciendo. Entendemos, Señor, que sin usted no podemos hacer nada. Así que mande su Espíritu Santo para que esté con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Siendo que es un resumen, no vamos a redundar mucho en lo que ya estudiamos en la semana, así que seremos así breves para solo destacar lo que consideramos más importante. Por ejemplo, el aspecto positivo y negativo de la promesa de Israel en el Sinaí. Eso es un punto que sería bueno traerlo a colación en esta hora, porque si hablamos del aspecto positivo, el aspecto positivo está en el hecho de que ellos aceptaran entrar en una relación de pacto con Dios. Eso es algo encomiable, es algo que se les debe reconocer, porque eso es algo que todos los cristianos debemos hacer. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque vamos a leerlo de la Escritura para que recordemos el momento. Resulta de que Moisés subió al monte Sinaí, y Dios le dijo de que bajara y le llevara al pueblo un mensaje. Y el mensaje era de que si obedecían su voz, versículo 5, de hecho, Éxodo 19:5, si obedecían su voz y guardaban su pacto, ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque dijo Dios, yo soy el dueño de toda la tierra. O sea, yo soy el soberano. Y ustedes, dijo, me van a hacer en el mundo un reino de sacerdotes, una nación santa. Dile esto, le dijo Dios a Moisés, llévales este mensaje. Y entonces vino Moisés, dice el versículo 7, que llamó a los ancianos, les propuso lo que Dios decía, y resultó que el pueblo, dice el versículo 8, dijo a una, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés le dijo a Dios, el pueblo dice que sí. El pueblo dice que te va a obedecer. El pueblo dice que entra en esta relación de pacto que tú le propones. Esto, hermanos, esto es algo muy positivo, porque estaban respondiendo de una manera bonita a la invitación de Dios. No era negándose, ¿verdad?, la invitación. Y dice aquí el don de profecía que en esa respuesta ellos ahí concertaron un solemne pacto con Dios y prometieron aceptarle como su soberano, por lo cual se convirtieron, dice en un sentido especial, en súbditos de su autoridad. Amén. Así que eso en cierta manera es algo positivo. Pero lo negativo, ¿en qué consistió lo negativo? Lo negativo consistió, como ya ustedes lo vieron a lo largo de la semana, los que estuvieron estudiando, es que esas palabras, les hizo falta esas palabras, aquello de, por la gracia de Dios lo haremos, o con tu ayuda lo haremos. Esas palabras, hermanos, no fueron parte de la respuesta de, con tu ayuda, o con tu gracia. No, simplemente dijeron, lo que Él ha dicho, lo vamos a hacer. Y allí podríamos decir que está lo negativo, porque es una forma autosuficiente de hablar, es una forma de confiar en sus propios méritos para lograr aquello, y es prácticamente, hermanos, estableciendo su propia justicia. Eso, hermanos, no estuvo bien de parte de ellos. Pero no vamos
también a dejar de decir aquí de que estaban más que dispuestos a obedecer. Pues ellos sabían de que Dios había dicho, si me obedecen y guardan mi pacto, esto es lo que yo les ofrezco. En eso de que si me obedecen, Dios estaba dando a entender que la obediencia es la única condición por la cual ellos iban a recibir el cumplimiento de las promesas, donde se convertirían grandemente en un pueblo favorecido por Dios. Y la obediencia a la ley de Dios era lo que les traería bendiciones, tanto individualmente como también como nación. Y es lo mismo que le traería a un individuo y a una nación ahora si también obedece. Así, hermanos, vemos nosotros que hay que tener la actitud positiva de Israel al decirle a Dios que sí queremos. Pero hay que hacerlo dependiendo del Señor ese querer. Porque es por el querer y el hacer, la voluntad de Dios, como nosotros debemos, hermanos, aquí andar, pero dependiendo del Señor. ¿Qué más, hermano Ángel, usted quiere destacar? Pastor, siempre es bueno ver que de toda lección que nosotros estudiamos se aprende una advertencia o se trae una lección. Queremos saber cuál fue o pudiera yo decir, ¿qué podemos aprender del pueblo de Israel, de la debilidad del pueblo de Israel? Y esta semana nosotros estudiamos un tema titulado Celo sin conocimiento. El pastor fue muy claro, muy específico sobre este celo que es tan peligroso. Aquellas personas que tienen un celo que parecieran personas perfectas. Y eso es bueno en cierto sentido, pero ¿de dónde parte el celo? ¿De mi justicia propia, de lo que yo creo, de cómo yo me veo? ¿O ese celo viene realmente por las cosas de Dios? Si viene de Dios, maravilloso, grandioso, le felicito. Pero si su corazón, usted sabe que no está en el camino correcto de Dios, y usted tiene ese celo lo único que logra es destruir, ese celo lo único que logra es dividir. Y ahí es donde usted prueba. Por eso dice la Biblia, prueba los espíritus a ver si son de Dios. Si el celo tuyo lo que estés dividiendo, o destruyendo, o sacando gente de la iglesia, ese celo tenemos que revisarlo. Porque Jesús, Dios, se mantuvo en la tierra, hablaba con todos y a nadie maltrató, a nadie echó a perder. Y el pueblo de Israel creía firmemente que ellos podían hacer todo lo que el Señor le pidió. Ya ellos lo dijeron con su propia boca. A ver, ¿qué es lo que el Señor quiere? Esto. Oh, ¿eso es lo que quiere? Nosotros vamos a hacer todo lo que Él diga. Le costó poco tiempo que Moisés no estuviera frente a ellos para ellos hacer becerros de oro. Bueno, aquello ya usted conoce la historia. Como dijo el pastor, no vamos a repetir todo. Pero es bueno que usted entienda que esto no se trata de parecer justo, sino de ser justo. Esto no se trata de parecer cristiano, sino ser cristiano. Debemos obrar, debemos ser mejor que el pueblo de Israel. Dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, y declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hermanos, es muy común hoy en día nosotros también decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en esa iglesia? No, nosotros lo hacemos. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado de pecado. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos, caeremos a cada paso. Los esfuerzos del hombre solo no pueden hacer nada y son inútiles. Pero la cooperación con Cristo significa la victoria. Estaré orando
en este día para que el Señor nos lleve a cooperar con Él, no a quererlo hacer nosotros, sino a cooperar con Él. La sangre de Cristo puede limpiar de la contaminación de pecado y renovar nuestros corazones a la semejanza de nuestro Señor. Pedimos a Dios que el celo que nosotros presentemos sea un celo que viene verdaderamente de Cristo Jesús. Pastor. Una de las cosas que nos enseña esta lección, hermanos, es que aunque caigamos en errores y fracasos, Dios puede sacarle partido a esos errores y fracasos que nosotros cometemos. Y un ejemplo ha sido bien claro con lo que pasó allá con los israelitas. Ustedes saben cómo ellos estaban en su condición de esclavos en Egipto y cómo el Señor de ahí los toma con alas de águila para traerlos al desierto. Pero cómo de ese ambiente idólatra en el cual ellos habían estado, el Señor viene y de ahí, a libertarlos, les presenta esa ley, la cual les tiene que proteger de seguir en eso de la idolatría y de otros pecados más que ellos estaban acostumbrados a mirar, inclusive a hacer allá en Egipto. Por eso dice Pablo en el libro de Gálatas 3:19, que les presenta la ley con este propósito. Dice, ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Si ustedes se fijan, el propósito en el pacto antiguo de introducir la ley allí en esta ocasión no es porque anteriormente se viviera sin ley, sino porque ellos entendieran que la ley de Dios juega su papel en la salvación por gracia. No porque ella salve, sino porque ella hace sentir la necesidad de la gracia que es en Cristo al exponerle a uno claramente su pecado, pues en esa ley a manera de espejo uno puede ver la pecaminosidad. Pero allí, dice Pablo, donde sobreabunda el pecado, ahí en la ley, ahí también dice sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, al hacerte sentir pecador, hermanos, te hace sentir la necesidad de que alguien te salve. Y así entonces juega el papel la ley de llevarte a Cristo. Por eso es que él pregunta, saca partido de los errores y fracasos cuando con la ley le hace sentir a uno la necesidad de justicia, la cual solo se encuentra en Jesús. Por eso dice que si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se le hizo otro pacto en el Sinaí al pueblo? Dice aquí el don de profecía. Dice que durante su servidumbre el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Y al liberarlos de Egipto, Dios trató de revelarle su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. ¿Ven ustedes? De los fracasos, de los errores, el Señor está sacando partido para que estos israelitas vean que realmente el único que les puede ayudar es el Señor. Y estos entonces, dice, se llenaron de amor y gratitud hacia Él y confiaron en su poder para ayudarles. Y entonces Dios los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero, dice, había una verdad aún mayor que quería grabar en sus mentes. Y es que como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios y de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Y por lo tanto, le debía enseñar que por medio de Jesús, por medio de Cristo, por medio de la gracia, podían ellos obedecer los mandamientos,
Por eso recalca ahí en el monte Sinaí la obediencia a la ley de Dios. ¿Qué más, hermano Ángelo? Pastor, cuando nosotros esta semana hablamos del antiguo pacto, es bueno decir que el viejo pacto era y fue una comprensión equivocada y defectuosa del Evangelio. Fue así en el Antiguo Testamento y también lamentablemente hoy, en este siglo que vivimos. Esta era una expresión, hablando del antiguo pacto. El antiguo pacto era una expresión del compromiso de Dios para rescatar al mundo a través de Israel. Ellos no lo entendieron así y lamentablemente muchas personas hoy en día no lo entienden todavía. Por eso hay personas que todavía siguen diciendo, ya nosotros no estamos bajo la ley, porque entienden que el antiguo pacto es algo concerniente a la ley. El antiguo pacto es cuando Dios quería rescatar al mundo. El antiguo pacto era la forma de Dios rescatar al mundo a través del pueblo de Israel. La ley de Moisés era un libro de texto para preparar al pueblo de Dios para cuando Cristo viniera, entrar en esa reforma. Ellos no lo entendieron así y nosotros queremos hoy hacerte ver cómo lo entendieron. Yo lo voy a hacer hoy con un ejemplo básico. Había un discípulo de Jesús que Jesús le dijo, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte. Usted lo conoce, lo estudiamos en la semana. Pedro, ya Jesús lo prepara y le dice, Satanás te anda buscando para zarandearte. Pedro dice, mira, Señor, los otros pueden ser que fallen, pero yo voy a ir contigo hasta la muerte. Jesús le dice, ya de frente, hermano, antes de que el gallo cante, usted me va a negar 3 veces. Este hombre no lo vio así. En la primera, ya cuando se llevan a Jesús, este hombre es increpado por una joven. Dice, oye, tú eres uno de ellos. Dice Pedro, no, yo no conozco a ese hombre. La segunda, otra persona le dice, sí, tú eres uno de ellos. Dice, no, yo no lo conozco. Cuando la tercera, como dicen por ahí, es la vencida, dice, mira, tú eres uno de ellos, eres tanto de ellos que hasta hablas como ellos. Ya Pedro tenía en su ADN la forma de cristiano. Pero Pedro dice, bueno, si eso es lo que ustedes están viendo, yo voy a hacer que ustedes no lo vean. Y comienza a maldecir y juramento y a decir, a hablar y a negar. Y mientras él estaba diciendo y hablando, que es la pregunta de esta semana, ¿cómo Jesús miró, cómo Jesús interpretó a Pedro, esta actitud de Pedro? Mientras él estaba maldiciendo y negando a su Señor, el gallo cantó. Y Pedro cayó en cuenta. Y al Pedro caer en cuenta miró a Jesús. Y aquí es donde me quiero detener hoy. Cuando Pedro miró a Jesús, Jesús lo estaba mirando a él. Hubo un contacto visual. Hermanos, hoy es un buen día para usted levantar los ojos al cielo. Y estoy seguro que usted va a poder mirar los ojos de Jesús. Jesús no miró a Pedro con ojo de reproche. Jesús no miró a Pedro con ojo de te lo dije. Jesús no miró a Pedro como tú ves, caíste. Jesús miró a Pedro, dice, con amor y misericordia. Quiero terminar diciendo, cuando el canto del gallo le hizo recordar la palabra de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En este momento Cristo miró a Jesús y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaba en la mirada de Jesús la compasión y el amor. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de sus pecados. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Aquí está, hermanos. Pedro se descarrió simplemente porque confiaba
y se creyó capaz de resistir la tentación por sí mismo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque cuando Jesús le dijo, oren conmigo, por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y a orar, Pedro preparó el terreno para su gran pecado. Mientras él necesitaba estar orando, estaba durmiendo. Todos los discípulos, por dormir en la hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Pedro se conceptuaba fuerte a sí mismo y no sabía que la tentación iba a venir de una forma imperceptible. Y Pedro cayó. Gloria a Dios que cuando Pedro miró los ojos de Jesús, salió y lloró amargamente. Hoy yo te invito y te hago un llamado. Jesús te está llamando a tu corazón. ¿Qué haces tú? A veces endureces el corazón y te rebela contra el llamado. Hoy es un buen día para arrepentirte y decir, Señor, de mí no puedo hacer nada. Ven y haz tú por mí. Dios te bendiga. Feliz sábado. Y cerramos destacando el punto donde Jesús se compara a sí mismo con una vid. ¿Por qué? ¿Por qué se comparó a sí mismo con una vid? Sin duda, hermanos y hermanas, porque la vid era una planta muy valiosa en Israel y porque los discípulos estaban muy familiarizados con esa planta. Pero había una peculiaridad en la planta, y es que el don de profecía dice que las ramas de una vid no se pueden mezclar unas con otras. Están separadas individualmente y sin embargo cada rama debe estar unida en compañerismo con todas las otras si están unidas en el mismo tronco materno. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Jesús dijo, miren, hasta la unidad como pueblo, como iglesia, como familia cristiana, hasta esa es real cuando los cristianos están unidos conmigo, como el sarmiento está unido con la vid. Hermanos, aquí el don de profecía dice que la conexión mutua de las ramas y con la vid las hace que formen una unidad. Pero esto no significa uniformidad en todo respecto, sino que la unidad en la diversidad es un principio que prevalece en toda la creación. Hermanos, dice también acá que la rama de la vid verdadera, si está separada y distinta, pero está unida al tronco, ella tiene vida. Ojalá, hermanos, que nosotros busquemos unirnos al tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano, que es la rama. Y así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida cuando se une con Cristo. Por la fe en Él como Salvador personal se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Y entonces tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad, hermanos, y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Y así entonces la intervención del Espíritu Santo viene a ser efectiva y el hombre ahora participa de la naturaleza divina y es acepto en el amado. Pero esta unión, hermanos, esta unión debe ser mantenida, formada y mantenida. Debe estar uno siempre conectado a Cristo, porque el Señor fue claro al decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Noten ustedes, el que permanece en mí y yo en él. Allí está la clave. Que Dios nos ayude, hermanos, para que, siendo Jesús la vid, nos conectemos a Él todos. Todos los que han oído en la semana estos estudios y los que estén oyendo hoy, nos conectemos con Cristo de nuevo, para que recibamos de la vid, del tronco,
esa, hermanos, esa vida, esa fuerza, esa vitalidad, y podamos así dar el fruto que tanto debemos dar como cristianos. Dios nos ayude. Oremos para que sea esto posible. ¿Qué les parece? Amén. Gracias, Señor, por habernos bendecido esta semana con esta lección, Amén. por habernos presentado dónde radican los fracasos de la vida de un cristiano y dónde radican los triunfos y los éxitos. Amén. Por habernos enseñado el papel que juega tu santa ley en todo esto y por habernos enseñado, Señor, lo desastroso que es cuando uno depende de uno mismo para querer obedecer. Ahora reconocemos, Señor, que debe haber un reavivamiento en nosotros, que debe haber, Señor, una transformación, y esta debe ser obrada por Cristo. Por eso, como pámpanos ahora, nos conectamos contigo de nuevo y te pedimos, ayúdanos a mantenernos conectados. Amén. Ayúdanos, Señor, a mantenernos así hasta cuando vengas en gloria. Amén. Para de esa manera tener vida, para de esa manera disfrutar de la vida cristiana y también alcanzar victorias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado